Hola a todos, aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para mi canal, Libros y otras interferencias. En esta oportunidad, siguiendo la serie dedicada a Roberto Bolaño, vamos a hablar de Nocturno de Chile, una novela del año 2000, emparentada con la literatura nazi en América y Estrella Distante, debido a que los caminos del personaje Carlos Wider, llamado también Carlos Ramírez Hoffman en la literatura nazi en América, se cruzan con las del crítico literario Ibacache. Este personaje aparece mencionado en un par de momentos dentro de la novela Estrella Distante, y aquí ya vemos, digamos, con gran detalle, muy desarrollada, su propia historia. Una historia que también nos lleva a recorrer este conflictivo contexto chileno de los años 70, casi hasta el presente en realidad, porque lo que hace Bolaño es analizar pues el tránsito nacional desde los 60, pasando por pues el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, digamos, toda esta revolución comunista que se vivió también en Latinoamérica en general, luego la caída de este gobierno, la edificación, ¿no?, de la cruenta dictadura de Augusto Pinochet, y finalmente el periodo de transición hacia la democracia y pues todo lo que ha sido, digamos, el desarrollo de la vida política, social y cultural en Chile hasta nuestros días. Porque la vida del cura Ibacache nos lleva desde el comienzo de los 50, su infancia, su juventud, pasando por sus primeros encuentros con la crítica nacional, encabezada por la figura de Farwell, un crítico, ¿no?, también bastante conservador, al igual que Ibacache. Este par, ¿no?, Farwell e Ibacache, de algún modo pues son una representación muy paródica, muy ácida, muy cínica que Bolaño hace de los críticos Alone y Valente, ¿no?, estas figuras que dominaron la crítica chilena. Bueno, el cura Valente sigue vivo, pero que pues hoy, aunque de repente aparece en la escena cultural chilena con alguna entrevista o algún libro suyo que compendia su trabajo crítico, pues ya no es una figura tan vigente, pero sí lo fue hasta, digamos, los años 90. Entonces, por eso digo que lo que hace Bolaño aquí es hacer una repasada que llega incluso hasta nuestros días, o sea, las implicaciones que, digamos, el oficio de la crítica literaria, la legitimación y el rol que juega en torno al arribismo, una literatura anquilosada, aristocrática, a veces nostálgica, de cierta época de esplendor, mal entendido desde luego, y también pues todo lo que fue el rol que jugaron estos elementos, ¿no?, de la vida cultural dentro de la emergencia que se vivió en el país cuando pues llega la dictadura y genera esta especie de apagón cultural y persecución de todo tipo de disidencia. Entonces esta obra pues está muy emparentada y creo que, como señalé en el video anterior, forma una especie de trilogía, quizá no intencionada, pero que creo que es la que refleja de mejor manera la visión que Bolaño podía tener también de la manera en que se había ido estructurando la literatura chilena, la literatura en el cono sur. Bueno, antes de comenzar de lleno, ¿no?, a hablar de la gesta, ¿no?, de la vida y obra de este personaje ficticio, el cura Ibacache, que como ya dije es una parodia muy, muy certera de la figura de Ignacio Valente, quiero leer dos epígrafes, dos fragmentos de poemas, uno de Mauricio Redolés y otro de Enrique Lin, que van a tener mucho eco en mis comentarios. El primero de Mauricio Redolés dice: hay viejos culeados que no creen en nuestro amor, no importa, oh. Hay viejos culeados que no creen en la liberación de la mujer, no importa, oh. Hay viejos culeados que no creen en la rebelión punk, no importa, oh. Hay viejos culeados que no crean que un poema pueda decir viejo culeado. Y el otro, de literatura, de un poema que se titula así, de Enrique Lin, que dice, este es un fragmento de la parte central del poema: y a los autores jóvenes me gustaría gritarles, basta de farsas, ustedes entrarán también en el negocio, porque la literatura es el oficio más blando, también para quienes lo practican con odio. Miren cómo se eclipsa un astro de primera magnitud. Bueno, el texto inicia con una cita de Chesterton que dice, pues, quítese la peluca, ¿no?, que de algún modo va a dar cuenta de este viaje febril, de esta especie de viaje agonizante que vamos como lectores, ¿no?, a presenciar dentro de la mente, ¿no?, este recuento de la memoria,
este devaneo que hace la mente del cura Ibacache desde sus inicios, de su formación secular, pasando por el encuentro con Farwell, la manera en que conoce a Neruda, cómo, digamos, ingresa a la puerta grande, ¿no?, de la cultura nacional en ese momento, y cómo pues posteriormente va a ser una figura que va a pasar por momentos importantes del devenir político y cultural del país, convirtiéndose en un astro, una especie de figura señera que desde su posición marfilia y mercurial, ¿no?, haciendo alusión al medio de prensa en el cual el cura Valente escribía sus notas críticas, el Mercurio, ¿no?, el diario oficial, el diario que, como ya mencioné en mi crítica de Estrella Distante, fue un medio también que generó simulacros, que actuó en contubernio con el poder de Pinochet, limpiando la imagen de la dictadura. Pues el cura Ibacache, representando a este personaje que fue el cura Valente de algún modo, pues también representa eso en la obra, o sea, una visión elitista, clasista y una visión bastante de espaldas a la situación social, muchas veces casi evadiendo, ¿no?, evadiendo las circunstancias históricas y la responsabilidad que sobre todo puede tener incluso un hombre de la iglesia, ¿no?, en ese momento frente al horror que se está viviendo, o sea, desaparecidos, torturados. Y vamos a ver varios momentos bastante, digamos, oscuros en los cuales ya estas conexiones que en algún momento yo he señalado, ¿no?, que Bolaño establece como estos caminos subterráneos entre la literatura y el mal, la literatura y la violencia, la literatura y las dictaduras, aquí ya casi es demasiado descarado, o sea, es en cierto grado explícito, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en ese momento, en el momento en que emerge la dictadura de Pinochet, no es que la cultura se paralice totalmente, o sea, se siguen entregando premios nacionales, sigue existiendo una crítica, se mantienen abiertas librerías pese a los toques de queda, pese a la quema de libros, pese a la represión de artistas, intelectuales, activistas, se mantiene una cultura oficial, una cultura que luego incluso va a devenir en todo lo que va a ser la espectacularización de la cultura, o sea, convertir la cultura finalmente en un fenómeno de masas que trivializa las situaciones y que en el fondo no toca los temas sustanciales, los temas que puedan generar, como digo, o sea, un tipo de retórica disidente, una postura crítica, una postura que de algún modo ponga en jaque, ¿no?, digamos, los postulados y la ideología que va a instalar pues, la constitución de Pinochet, su gobierno y también su modelo económico. Bueno, ¿por qué digo entonces que es importante la cita a inicio? Porque de algún modo esa idea de quitarse la peluca, refiriéndose al texto de Chesterton, habla de remover toda máscara, ¿no?, todo elemento artificial que sirva como una especie de disfraz, como una especie de también de seña de abolengo, y pues abrazar de algún modo la hipocresía, ¿no?, y la complicidad que uno puede tener como artista, como creador, como pensador, finalmente como comunicador, sobre todo si uno tiene una posición de poder, como es el caso en el libro, ¿no?, del cura Ibacache, y como lo fue también en la historia el caso del cura Valente, pues quitarse y removerse ese velo, ¿no?, de complicidad que a veces puede ser muy autocomplaciente, o sea, asumir que se ha hecho una tarea realmente honesta, leal, una tarea que en el fondo apoyó y criticó cuando en realidad simplemente lo que hizo fue mantener un status quo, ¿no? Entonces, creo que esa cita es importante porque también es un texto que trabaja sobre la base de la culpa, sobre la base de la memoria culposa, la memoria que va a interrogarse, como digo, de forma enfebrecida y agonizante en sus últimos momentos, poniendo en tensión, creo que dos elementos que para Bolaño son importantes, y por eso puse lo del oficio más blando, la idea de que la juventud también va a transar, y la idea de los viejos culeados, porque hay un personaje muy quimérico, por decir así, muy efímero, que atraviesa toda la obra, que es el joven envejecido, y que algunos han dicho que es probablemente la figura de Bolaño o la misma conciencia de Urrutia Lacroix, alias Ibacache, ¿no?, pasándole la cuenta en sus últimos momentos, y que viene, digamos, a decirle, mira, o sea, le viene a enrostrar todo el mal que él de algún modo ha legitimado, que ha apoyado. Y si esto lo leemos en relación también
a Estrella Distante, sabemos que pues en esa obra el cura Ibacache, el anticuario cura Ibacache que aparece ahí, pues pondera la obra de Carlos Boeder, con lo que significa Carlos Boeder dentro del universo bolañesco, ¿no? Una figura que simboliza el mal, que encarna el mal absoluto, ¿no? Una figura grotesca que hace del arte y vida una propuesta brutal, ¿no? Para establecer un nuevo hombre en la era de hierro y que pues monta una obra de arte no solo mesiánica y apoteósica escribiendo en el aire, sino también ejecutando mujeres, torturando y generando una puesta en escena con una muestra fotográfica que se jacta, ¿no? De la impunidad y la soberanía de este modelo, ¿no? De este modelo dictatorial, militar, brutal. Entonces el cura Ibacache en la obra Estrella Distante, si hacemos la continuidad, pues pondera ese arte como el nuevo arte, ¿no? E incluso le da unos consejos de lectura, o sea, le manda como unas notitas, digamos, elogiosas, pero además consejos, ¿no? Consejos de escritura, o sea, avalándolo, pontificándolo, ¿no? Y haciéndolo ingresar al Parnaso de la literatura chilena y latinoamericana, que es lo que hace durante toda esta obra Ibacache, ¿no? Ibacache y Farwell son dos sujetos que tienen una idea señorial, patricia en el sentido de un grupo, ¿no? De hombres, de prohombres, porque todo esto es literatura muy masculina, literatura brutal, ¿no? Una literatura que de algún modo se establece como un modelo patriarcal, encabezado por figuras de todo tipo, ¿no? O sea, por Salvador Reyes, por Neruda, por las mismas lecturas que ellos promueven, y luego cuando ya estas figuras desaparecen, porque, pues, digamos, llega la noche, la oscura noche del gobierno de Pinochet, Pinochet se vuelve esa figura, que es lo más divertido, ¿no? No solo porque el cura Ibacache eventualmente le dé clases de marxismo a la junta militar, sino porque también con esta actitud acomodaticia que muestra el crítico en esta obra, con la manera en que Bolaño, ¿no? Lanza dardos muy fuertes a la figura del crítico literario, pues termina ponderando también la figura, digamos, monumental, épica y también intelectual de Augusto Pinochet, o sea, porque el cura se acomoda a todo, o sea, es muy divertido en una parte cuando están conversando, ¿no? Luego de estas clases de marxismo y Augusto Pinochet le dice, yo también leo y me mantengo al tanto de las modas y acabo de leer Palomita Blanca de la Furcade. Y el cura Ibacache, sí, una gran obra, yo también la he comentado, la he ponderado muy bien. Y Pinochet le dice, bueno, no exagere tanto. Y el cura Ibacache, sí, bueno, no es gran cosa, ¿no? Como esa posición típica del sujeto que primero te da una opinión para más o menos medir el termómetro, ¿no? Cómo va en relación con tu propia opinión, pero luego cuando tú le dices, no, pero no es así, ah, no, sí, 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 yo también, y la trata de acomodar. Entonces, prácticamente ese es todo el tiempo la actitud del cura Ibacache, ¿no? Pero también con una solemnidad pomposa, pseudopoética que esgrime en cada comentario, ¿no? O sea, él viaja leyendo El Nocturno de Asunción Silva por el Caribe, ¿no? Pero siempre ocurren estos momentos anticlimáticos y que rompen también esa pomposidad que Bolaño introduce a través de los insultos, ciertos escarnios y ciertos momentos que incluso a veces, bueno, a mí me hicieron recordar mucho a Salo de Pasolini, sobre todo una fiesta media orgiástica, una especie de bacanal extraño que hay cuando empiezan a hablar de Soderlo y están en el fondo la Blas de Farwell, ¿no? Y Farwell le empieza a agarrar las nalgas al cura y empiezan a recitar poesía. Entonces se mezcla esa escatología con esa parte intelectual que está dentro de toda la obra. O cuando Farwell, pues, constantemente, ¿no? Farwell, hasta que ya se vuelve un viejo gagá, cuando ya se vuelve totalmente senil, pues siempre tiene el pie sobre el pecho de Ibacache, ¿no? Siempre es como el maestro, siempre. Incluso al punto de que hay momentos donde tímidamente pues se da a entender que hay una relación ahí media sodomítica entre ellos dos, ¿no? Y que solapada, pero siempre Farwell está por encima de Ibacache, ¿no? Entonces, a veces da risa que Ibacache empieza a elucubrar un discurso de las alturas y el Farwell le dice como, ya cállese, no sea estúpido, ¿no? O me habló como si le hablara y me dijera curita de mierda, ¿no? Entonces, todos esos elementos están muy bien manejados dentro de la obra de Bolaño, ¿no? Un poco para aterrizar también este discurso pomposo, este discurso aspiracional,
que de algún modo también busca ser estático, o sea, busca mantener una literatura, o sea, lo divertido es que aquí se da una nostalgia, pero del horror y del conservadurismo total, ¿no? Es esa literatura que tú solamente quieres que sea una especie de escudo frente al mundo. Y es lo que lo vemos a lo largo de toda la obra. O sea, cómo de algún modo el Curi Bacache construye en torno a su biblioteca, en torno a sus lecturas y sus críticas, una especie de lentes con los cuales él ve el mundo y de algún modo eso le permite apartar totalmente la fealdad. O sea, lo vemos cuando visita por primera vez el Fundo de Farwell y pues en una de sus paseos, ¿no? Durante esos días que pasa en el Fundo, de este crítico mayor, se pierde Ibacache y pues se topa con unos campesinos que los describe de una forma horrible, o sea, como gente fea, gente infame, que no sabe hablar, pero que él no se burla porque él está llamado a civilizarlos, como él está llamado a civilizar la patria, desde su trabajo como crítico, desde su trabajo elevando, ¿no? a las alturas, desde pues una especie de cúpula especial, cómo él entrega, ¿no? La sabiduría, la sapiencia, de una crítica que probablemente ni siquiera es recepcionada o leída en una época en donde en verdad, pues, si lo pensamos, ¿no? En el quiebre constitucional, donde gente se estaba jugando la vida, donde había persecución, toques de queda, pues es un ejercicio banal, una empresa fútil, como otras empresas fútiles que también vamos a ver a lo largo de esta obra. Y pues, pero sin embargo, él siente que él tiene ese espejo, ¿no? Esa especie de lentes especiales que le permiten ver la vida con una óptica superior, lo cual también él siento que eso lo deslinda el vulgo, porque incluso dice, estos sujetos no saben pronunciar mi apellido. O otro momento, ¿no? Cuando ya llega el gobierno de Allende, hay un momento en la novela en que él hace un viaje muy largo, Ibacache, ¿no? Por toda Europa y cuando regresa, pues se topa con esta revolución tan particular que movilizó a todo un país y que en un momento fue una revolución cultural también, con el nacimiento de la editorial Quimantú, con toda una producción cultural muy fuerte que luego fue abortada, claramente. Pues él llega y él siente que está en un infierno, o sea, que está realmente, que ha llegado a un país que no entiende cómo se precipitó hacia ese camino, ¿no? Hacia abrazar una ideología comunista, como abrazar el marxismo, abrazar un modelo que obviamente iba a ajustar cuentas con años, ¿no? De represión, de brutalidad, de tomas militares que llegaban a lugares como los asesinatos que hubo en Punta Arenas, me parece, ¿no? Que luego, pues, ¿cómo se llama? No, en Puerto Montt, perdón, y que terminaron en el ajusticiamiento de Pérez Zújovich, ¿no? O sea, no es como que la situación de Pinochet sea el único momento oscuro de la historia chilena, o sea, también está el gobierno de Ibáñez del Campo y digamos momentos terribles, o sea, donde la derecha, donde incluso empezaron a surgir movimientos fascistas, movimientos neonazis en Chile. Entonces, Chile ya venía en los años 60, 70, ya venía atravesando y Chile ha tenido muchas crisis y revoluciones. El gobierno de Balmaceda terminó con él firmando una carta y suicidándose en la embajada argentina. O sea, Chile ha tenido constantes crisis. Pero pues siempre ha habido eso, ¿no? Una literatura que por un lado se mantiene totalmente al margen con un esplendor como si se estuviera escribiendo en una cúpula que es totalmente ajena a esa realidad y luego una literatura que pues trata de algún modo de hacerse cargo con realismo, con fantasía como sea, pero que trata de develar el horror, pero que también queda al margen. Y luego pues está esta figura, ¿no? Que añora esa paz, simplemente esa paz, ¿no? O sea, que realmente no se toque la literatura, que la literatura sea algo impoluto, higiénico. Y pues en el momento en que vemos que él llega al país y se produce la crisis, o sea, la crisis que ya está conduciendo al advenimiento del gobierno de Allende y luego el derrocamiento, él simplemente se encierra a leer los clásicos griegos, o sea, y los lee a la par que van ocurriendo todas estas cosas, o sea, el asesinato de Pérez Zújovich, pues el asesinato del general Prat, me parece, luego algunas protestas, la llegada de Fidel Castro, muchas cosas que están convulsionando el país que él totalmente, o sea, ignora, o por lo menos
voluntariamente niega, ¿no? O sea, él no se hace cargo de eso. O sea, su pluma, su escritura, su compromiso crítico, el sitial que tiene, lo mantiene. Él sigue escribiendo en Mercurio, sigue escribiendo en los diarios, sigue escribiendo sus críticas, pero siempre desde una óptica preciosista, no comprometida, o por lo menos totalmente no ignorante de la realidad, a la espera de que vuelva el cauce de lo que él entiende por normalidad. Y si ese cauce tiene que venir con una dictadura, con ajusticiamientos, con fusilamientos, con tortura, con vejaciones, con desaparecidos, no importa, no importa, porque la literatura debe prevalecer en esa cúpula, ¿no? Y él es el guardián, de algún modo, de eso. Entonces, Bolaño, con este personaje, pues genera la contraparte de Wither, ¿no? Wither es el sujeto fascista, el creador, digamos, radical, ¿no? Que quiere transformar el arte y que en algún punto ya ni siquiera importa su color político o su partidismo, sino que es un sujeto que encarna finalmente ya el desboque total, ¿no? El delirio total del arte configurado como una propuesta, un manifiesto de renacimiento y de destrucción, ¿no? O sea, destruir para crear, crear para destruir, pero incluso si eso significa la tortura y la muerte. En cambio, más bien, Ibacache es el personaje que no quiere la movilidad de las cosas, es el personaje quieto totalmente, el personaje que lo que hace es ser el guardián finalmente del conservadurismo máximo. Bueno, la obra tiene varios momentos interesantes. Ya entendiendo un poco de qué va, ¿no? Con esta explicación, pues el primer momento es la visita, ¿no? A La Baz, que es la hacienda de Farwell. La presencia de Neruda ahí es también para dar cuenta cómo también esta idea de la literatura que defiende Ibacache es una literatura que por momentos creo que se impone más lo señorial, se impone más la idea de la legitimación, la idea de la figura fundacional, la figura portentosa. O sea, Neruda como premio Nobel, Neruda como figura oficial también en un momento, luego muere, pero luego pues aparecerán otras figuras oficiales, pero ahí el crítico tiene que estar de la mano de la figura oficial, despedirla en el momento de su muerte, acompañarla durante el trayecto de su éxito. Eso es lo que de algún modo representan Farwell e Ibacache, ¿no? Finalmente son cortesanos, son sujetos que van de la mano de la figura, digamos, ponderada mundialmente, reconocida universalmente, que forma parte del canon, y no importa si es de izquierda o derecha, eso se lo pueden perdonar, ¿no? Porque es el poeta. Luego, pues, hay varias historias pequeñas que se cruzan, ¿no? La historia de Ernst Jünger y el pintor guatemalteco, ahí sobre todo para mostrar otra cara, ¿no? Del arte. O sea, Ernst Jünger, pese a sus ideas conservadoras, fue un sujeto que se la jugó por salvar artistas frente al régimen nazi. Entonces es como es la contraparte, ¿no? O sea, es como ese heroísmo mal entendido que tiene Ibacache, porque él se siente a la altura de ese heroísmo. Claro, pero él no hace algo por nadie, ¿no? Incluso cuando ya se ve envuelto en el affair Michael Townley y Mariana Callejas, que aquí son, pues también tienen unos heterónimos, ¿no? Están con otros nombres, pero es finalmente la historia, ¿no? De Mariana Callejas y Michael Townley, y él participa de estas tertulias en esta casa de artistas, pero que también es una casa de tortura. Pues él luego dice, no, pero es que yo no estuve ahí, yo circunstancialmente fui un par de veces. O sea, finalmente el gatopardismo del sujeto Ibacache es increíble. O sea, es un tipo que finalmente nunca se compromete con ninguna causa. Quizá el único compromiso que tiene es con la literatura, pero la literatura como él la entiende, ¿no? Como dije, como este espacio que no se contamina, como este espacio que debe ser impoluto y que pues de algún modo está comunicado en su cabeza con el heroísmo, con la épica y el poder. Pero pues no es el heroísmo de Ernst Jünger y la anécdota de Salvador Reyes bien entendida lo que se refleja en su actitud, porque el ejemplo, como digo, de Jünger enfrentando al nazismo es salvando a Picasso, salvando a artistas, es otra cosa, o sea, no tiene nada que ver con lo que él es en la realidad, pero él se entiende, o por lo menos él, bajo su propia óptica, él se ve como una figura así, ¿no? Se ve como finalmente un guardián, un salvador, o sea, un sujeto pro, un sujeto
a prueba de balas, hasta el momento en que empieza a agonizar y pues aparece este joven envejecido que le empieza a pasar la cuenta, ¿no? Y vemos mucho caso. En esta obra vemos el funeral de Neruda, el funeral de Farwell, el fin de una época, el fin de varias épocas, ¿no? El fin de varios momentos, la llegada de la noche pinochetista, el fin de la revolución de Allende. O sea, hay varios momentos de ocaso constante y estos personajes atraviesan todo eso, pero siempre manteniendo su posición. En el fondo ellos se acomodan, pero tratan de no moverse en general de su postura, ¿no? De su postura que es bastante privilegiada en realidad. Es una postura que los mantiene a salvo del horror, salvo cuando a Farwell le expropian su terreno, pero luego se lo devuelven. Pero fue ese momento que para ellos fue el horror máximo, ¿no? Porque ahí sí pudo haber un cambio de engranajes muy fuerte. O sea, la revolución de Allende, con la nacionalización del cobre, con los cambios a nivel cultural, a nivel político y social, implicaban para ellos la caída también de estas figuras, ¿no? De estas figuras conservadoras, anquilosadas, de estas figuras, digámoslo así, podridas, ¿no? Pero enquistadas. Entonces, ese fue el momento quizá más duro que vivieron. Pero ¿cómo lo enfrentaron? Pues marginándose, ¿no? Manteniéndose a la espera de cómo esta zozobra, a dónde los iba a llevar, ¿no? O sea, así. Esa es más o menos la postura constante de estos personajes, ¿no? Algo que es interesante es cómo también vemos varias figuras del crítico, ¿no? La crítica y el autor único, o sea, la crítica y Neruda, la crítica y el poeta único, la crítica y la conservación con el ornato, eso también es súper importante, o sea, limpiar, fijar, dar brillo y esplendor, más o menos esa idea yo la veo reflejada en el capítulo de la cetrería cuando lo mandan a Europa a investigar cómo conservar las iglesias, ¿no? A aprender el arte de la cetrería, de las aves de caza, las aves de presa, para poder atacar a las palomas y a los, digamos, aves que de algún modo ensucian, ¿no? Con sus excrementos los edificios de la iglesia, ¿no? Los edificios eclesiásticos. Y pues él va a aprender eso. De algún modo ahí yo veo un reflejo claro con las clases que él da de marxismo y también con la figura de Wither, porque en el fondo él tiene que mantener el ornato, él tiene que mantener la higiene, él tiene que mantener el cuidado, él es como un museólogo y para él la literatura es un espacio de museo. Y si de repente tú puedes poner ahí indios, puedes poner culturas que para ti parezcan primitivas, bien, pero en el museo, limpias y ahí en su espacio, ¿no? Así él ve el mundo, ¿no? Porque de algún modo, pues constantemente vemos varias referencias al eurocentrismo, ¿no? A la fascinación que él tiene con los llamados primer mundo y sobre todo con el mundo antiguo, con las grandes culturas, con las culturas helénicas, con los galicismos mentales, con la filosofía alemana. O sea, en el fondo, y si hay una figura que de algún modo despunte nacional, es porque se acerca a esa literatura, porque ese preciosismo, ese amor por la alta cultura que él considera, pues forma parte de esta idea de museo. Y él en el fondo llega ahí a aprender a preservar. ¿Y a preservar qué? Pues a preservar las iglesias, a preservar de algún modo también los grandes edificios, a preservar el culto también a una especie de esplendor, grandeza, a través de pues la caza y la destrucción de otras aves, que es más o menos, si uno lo ve como una metáfora de lo que va a pasar en Chile, o sea, es lo que está diciendo de algún modo la obra, siento yo, ¿no? Los militares llegaron porque habían aparecido estos comunistas que eran como estas palomas que venían a ensuciar todo y que venían a destruir el gran palacete del gran palacete nacional, entonces pues había que cazarlos, ¿no? Como ave de presa. Y Wither fue una de esas aves de presa que volaba en los aires, en las alturas mayores, ¿no? Más o menos eso es si lo relacionamos con Estrella Distante, pero también está esta idea de la preservación, ¿no? De la preservación de la cultura, la preservación de los edificios, la preservación de la imagen. Y la figura del padre Antonio ahí es increíble, ¿no? O sea, la muerte del padre Antonio, del sujeto que de algún modo le dice, oye, me dan pena las palomas porque en verdad siento que sufren y también son criaturas de Dios y yo no voy a poner a mi águila o a mi ave de presa que las destruya, ¿no? Y muere luego. Y pues el sujeto, pues el águila se pierde, ¿no? Incluso Ibacache trata de hacerla volar por última vez, pero el ave se pierde. Y el ave se llama Rodrigo, o sea, tiene el nombre más, digamos, mundano de todas las otras aves. Las otras se llaman el turco, Otelo, Genofante. No, esta ave se llama Rodrigo y pertenece al cura que pues
tiene una posición de arrepentimiento, ¿no? Frente a esta idea de matar a otras criaturas solo para mantener una imagen preservada, ¿no? Porque dice, bueno, las palomas también representan al Espíritu Santo. O sea, ahí hay una, porque justo esto pasa antes de que aparezca en escena del libro todo lo que tiene que ver con la dictadura, ¿no? Cuando ya aparece Pinochet y los detenidos desaparecidos y las torturas. O sea, obviamente ahí hay una metáfora, ¿no? Muy fuerte con respecto a cómo la gente que sufrió la persecución, la tortura, las vejaciones, que fueron perseguidos, desaparecidos, de algún modo fueron en un punto víctimas de dos bandos que también con los cuales Bolaño quiere ajustar cuenta. O sea, por este lado, Bolaño también es muy duro con todas las figuras que se fueron al exilio y que luego volvieron durante la transición a ejercer cargos políticos, a ejercer cargos culturales, que también de algún modo lucraron con eso y que pues generaron una especie de mítica del mártir que no les tocó, que es algo que también Raúl Ruiz satiriza, ¿no? En su cine y que Enrique Lin también lo hace en su narrativa. Aquí es donde estos tres artistas chilenos, ¿no? Ruiz, Bolaño y Lin se encuentran, porque es eso, o sea, es finalmente las víctimas reales de esto fueron carne de cañón para los militares y para las dictaduras. Entonces, como digo, la obra pone de manifiesto, creo, muy bien en esa metáfora, ¿no? de las palomas y las aves de presa, porque también ahí hay una anécdota que cuenta, no recuerdo bien ahora los nombres de los personajes, pero él dice, ¿no? Una paloma blanca que estaban haciendo como una especie de demostración en un momento, y esa paloma blanca era parte de un acto en donde se habían juntado grupos de todo tipo, ¿no? O sea, comunistas, grupos artísticos, grupos deportivos, el alcalde, todo, y pues le soltamos el águila, ¿no? Y la destrozamos a la pobre paloma y luego los niños, no sé, eran los únicos fascinados, pero en realidad, entonces siento que ahí también Bolaño en esa pequeña anécdota te muestra, ¿no? Que al final, pues el sujeto que finalmente vivió la dictadura de la peor manera, los jóvenes principalmente, que fueron sacrificados, terminaron, y también la misma figura de Salvador Allende, terminaron siendo de algún modo un discurso, se terminaron convirtiendo en eso, un discurso del mártir, un discurso apropiable. Obviamente, pues los militares lo tomaron como los enemigos, construyeron en torno a ello un fantasma que hasta hoy sigue penando cada vez que pueden hablar de las expropiaciones, de la caída de un país, de la destrucción económica, social. Van a hablar de que el comunismo llega y es el gran fantasma. Y por otro lado, pues están figuras que llegaron y transaron con la política y que de algún modo pactaron incluso con la derecha más asesina, y ocuparon cargos y siguen ocupando esos discursos manteniendo vivo ese encono y que finalmente ahí queda atrapada la sociedad. Esa escena cuando ves a los niños como embrutecidos con la violencia y ves a los grupos de poder representados por distintos movimientos que habían soltado esa paloma blanca en la plaza y luego pues el águila que la destroza y todos enojados. Entonces es como ese momento en donde tú dices, bueno, aquí realmente todos quieren sacar un provecho de esto. Y al final eso Ibacache también lo resiente en sus últimos momentos ya. Él dice, ya no entiendo la realidad, porque me topé con un sujeto comunista, artista, no sé, surrealista comunista, que iba a las reuniones de Mariana Callejas y Michael Townley, representados acá en la novela, ¿no? Que tenían esta casa donde hacían tertulias literarias, y luego me dijo que él nunca estuvo ahí. Y luego pues vi también a campesinos que negaban su origen campesino. Y ya no entiendo este país. Entonces ocurre eso también. Es como la pérdida del cauce probablemente más ingenuo. O sea, ya llegas a un punto en donde ya todos se acostumbraron también al maquillaje, a la máscara, al disfraz, que olvidaron el origen de eso. O sea, de algún modo también el gran triunfo de la dictadura dentro de nuestras comunidades fue forzar a que los sujetos tuvieran que generar mecanismos de disfraz, mecanismos de algún modo de simulacro, de simulación de sus ideas, de sus orígenes, al punto en que terminaron asumiendo el discurso elitista, el discurso gato pardo. O sea, se terminaron ellos también mimetizando con el horror, aceptándolo, abrazándolo. Y ese es pues el gran triunfo de las dictaduras que terminan por
generar pues algo que se viraliza y la gente termina asumiéndolo como esa es la idea del éxito, esa es la idea de la aceptación, no es que yo no voy a abrazar ese discurso, o al punto de decir, no, es que los derechos humanos es un tema de los comunistas. Más o menos eso es lo que la obra de algún modo ya plantea en los últimos momentos, ¿no? Cuando pues Ibacache ya frente a la muerte, prácticamente interrogado por esta idea del joven envejecido, que es el claro binarismo entre juventud, vejez, ¿no? O sea, obviamente Bolaños siempre pondera la juventud, los cantos de los jóvenes sacrificados por la quimera de mierda, jóvenes como Roque Dalton, Auxilio La Couture, la madre de los poetas jóvenes, los poetas huérfanos, los jóvenes que van al taller de Juan Stein en Estrella Distante, o sea, siempre los jóvenes infras, los jóvenes horacerianos, los jóvenes que quieren un cambio, y luego pues el abrazar rápidamente la vejez, ¿no? Que lo vemos también cuando ya nos muestran el último momento de Carlos Wider, ¿no? Que él dice, estaba envejecido, endurecido, o sea, la vejez como finalmente el capitular, como el rendirse. Entonces este doble joven envejecido es esta tensión constante entre el conservadurismo y la revolución, entre la idea de cambiar el mundo y aceptarlo como es, con comodidad. Entonces Bolaño pone en pugna estas ideas en la cabeza de este personaje, ¿no? Que se ve interrogado, culposo y que tiene que revelarnos también todo este tránsito por la cultura nacional, por la cultura chilena, por momentos épicos de la cultura, ¿no? El premio Nobel, el dictador, el revolucionario, el presidente intelectual revolucionario que quería cambiar y que fue sacrificado, el bombardeo a la moneda, ¿no? Estas lecciones de marxismo y luego el campo cultural más cerrado, ¿no? El lugar en donde se reúne la crema y la nata de la literatura de ese momento y que luego también pacta, porque pacta con el mercado, porque pacta con la idea de éxito y que niega esa parte oscura que de algún modo le sirvió de transición también. Y ahí Bolaño ajusta cuentas con la generación del 80 y 90, ¿no? La gente que se quedó en el incilio y que no se hizo cargo, que no puso las manos al fuego, que no tuvo el valor de gritar a viva voz que aquí había un horror. O sea, la gente que pactó por un premio, que pactó por una especie de aceptación pública, ¿no? De apoyo, de una beca, un cargo, ¿no? Los conversos, o sea, todo eso está ahí representado, ¿no? O sea, ahí él ajusta cuentas con Ampuero, con Carlos Franz, con, yo digo, Fuguet, en alguna medida con Edwards, con todos, o sea, con toda una generación de narradores que además se autodenominaban, ¿no? Como Contreras, la nueva narrativa chilena, y que eso todavía sigue vigente, o sea, cada cierto tiempo aparece un nuevo boom, una nueva narrativa, los nostálgicos, los náufragos, los no sé qué, los novísimos, y que quieren reformar todo, pero que al final pactan. Por eso el comienzo con la cita de Lin, ¿no? Que fue finalmente uno de los que trató de no pactar con todo lo que eso le costó, o sea, el pelearse con la izquierda, el pelearse con la derecha. Y quiero cerrar ya con una cita, ¿no? De Óscar Gacitúa, que es amigo, pintor, un colaborador de arte de Enrique Lin, que en diversas acciones pues da cuenta, ¿no? En una entrevista que está en el otro link en torno a la práctica cultural de Enrique Lin, dice, recuerdo en una ocasión un foro en que hubo que parar a Enrique en medio de la exaltación de su discurso. Usó una frase como fuera Pinochet y sus comunistas. En todo caso, no creo que Enrique Lin hubiera sido ahora menos marginal de lo que fue siempre. Él fue siempre un marginal en este país y a pesar que se quejaba mucho de esto, para mi gusto exageradamente, había un cierto placer en ocupar ese lugar. Esa cita da cuenta de un sujeto que curiosamente era primo en la vida real del cura Valente y que escribió un libro que se llama, bueno, un pequeño libelo que se llama En contra del antiestructuralismo del cura Valente. O sea, sobre el antiestructuralismo de José Miguel Ibáñez Langlois, así se llama el libro, sobre el antiestructuralismo de José Miguel Ibáñez Langlois. ¿Por qué? Porque Lin fue una figura que trabajó mucho la crítica literaria, aparte de obviamente la poesía y la narrativa y el ensayo, el cómic. Él produjo mucha crítica y trabajaba con el estructuralismo como herramienta. En un momento trabajó con materiales de Philippe Solers, de Roland Barthes, ¿no? De Levi Strauss y muchos autores,
Y pues hay un momento en donde esta crítica preciosista, que también la tenía Valente, al igual que el Cura Ibacache en el libro, pues se lanza en contra de un tipo de literatura, una literatura que él consideraba narcisista, sobreintelectualizada, además que muchas veces pues denostó la figura de Lin, ignoró la figura de Lin, al punto incluso de ser tan miserable el cura Valente en ese caso, de querer ir a hacerle la extrema unción a Lin, sabiendo que era ateo y eran, a pesar de ser primos en segundo grado, enemigos jurados. Entonces, ahí hay una pugna muy fuerte también que está reflejada, o por lo menos de algún modo está presente aquí, porque Lin de algún modo es el joven envejecido, o el sujeto resignadamente moderno, o como decía Bolaño, ¿no? Ese sujeto que quizá no merecimos en Chile, pero que está ahí, lo tuvimos, y que de algún modo fue incómodo, ¿no? Fue finalmente el gran incómodo de la literatura chilena, y probablemente en los últimos momentos del Cura Ibacache, ese joven envejecido, más que Bolaño, probablemente sea la figura de Enrique Lin, ¿no? Que no se casó con ninguno de los, finalmente, de los partidos tutelares, sino que finalmente decidió hacer literatura nomás hasta el último momento. Entonces, eso es lo que de algún modo esta novela trae, ¿no? O sea, la idea del oficio más blando, de la literatura bajo la óptica del conservadurismo mayor, la legitimación, la figura del crítico. Creo que es una buena, ha sido un buen recorrido el analizar esas tres novelas juntas. Revisen si quieren el video de la literatura nazi, el de la estrella distante y como para entender mejor este tránsito tan interesante de la escena literaria chilena, la crítica chilena, la vanguardia chilena, la poesía del momento, todo el campo cultural analizado por Bolaño de forma muy crítica, con una gran novela política, una gran novela sobre la dictadura, pero que toca muchos otros temas mayores, ¿no? Que no solamente se quedan en lo histórico, en lo panfletario, en lo documental, en lo quejoso, en lo quejumbroso, ¿no? En el llanto, sino que realmente lo que hace es poner sobre la mesa grandes cuestionamientos que hasta hoy, pues los creadores, por lo menos que somos parte de una escena, que somos parte de una tradición, pues debiéramos poner constantemente sobre la mesa, entender cuáles fueron las responsabilidades, los compromisos, cuál es el rol de la crítica, cuál es el rol de la literatura. Y no hablo de literatura, ojo, no hablo de la literatura en el sentido de esto tiene que ser panfleto, esta es literatura para la lucha, esto tiene que ser un canto para las masas, no. Hablo de la literatura en el sentido del oficio, ¿no? Del oficio y de cómo también pues es algo que es importante, o sea, cómo la literatura puede encarnar el terror, puede representarlo, y no es finalmente una literatura esperanzadora, es una literatura en términos rimbaudianos, ¿no? En términos bodelerianos, si queremos verlo así, una literatura que nos va a mostrar el horror y que por lo menos nos va a decir, hey, ya no sean tan hipócritas, ustedes también son parte de este juego y también se vendieron al oficio más blando. Bueno, hasta una próxima oportunidad en Libros y otras interferencias. Gracias por seguir comentando y compartiendo y pues ya nos veremos con Los Detectives Salvajes y las colecciones de cuentos. Hasta pronto.